Muy buenas noches a todos. El Centro Cultural de la Universidad de Piura les da la bienvenida. En esta oportunidad les presentamos el conversatorio Nacimientos Virreinales en Perú. Con esta actividad iniciamos una serie de eventos en torno a la celebración de Navidad. Esta actividad estará a cargo de José Alberto Christiansen, quien es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Piura. Actualmente está cursando la maestría en Gestión Cultural. Ha sido director del Museo del Palacio Arzobispal de Lima. Asimismo, es coleccionista de nacimientos de la época virreinal peruana. Sin más preámbulos, dejo con ustedes al señor Alberto con el conversatorio Nacimientos Virreinales del Perú, en Perú. Buenas noches y muchísimas gracias a la Universidad de Piura por permitirme poder hablarles de esta afición que tengo. Efectivamente, trabajo en todo lo que es restauración de piezas antiguas y desde hace muchos años tengo gran interés por los nacimientos virreinales, ¿no? Nacimientos virreinales que únicamente, digamos, me centro en esta época del virreinato y porque hay unas posibilidades infinitas y en el mundo entero se fabrican piezas excelentes, ¿no? Sin embargo, yo solamente he querido especializarme en lo que es los nacimientos virreinales peruanos. Voy a compartir con ustedes un PowerPoint con algunas imágenes. Un momentito. ¿Me puedes confirmar que se ve en la pantalla, por favor? Sí se ve. Perfecto. Ok. Primero pienso que es importante decir que cuando hablamos de nacimientos nos referimos a estas esculturas tridimensionales, ¿no? Espaciales, o sea, no nos referimos a un cuadro ni nos referimos pues, a una pintura, sino a unas imágenes físicas. Es muy importante tener como referencia la carta apostólica del Papa Francisco, el hermoso signo del pesebre, del 1 de diciembre del 2019. Es muy bonita porque nos recuerda la importancia del nacimiento y le tomó como referencia para explicar un poquito pues, el origen histórico, ¿no? del nacimiento. San Lucas es quien nos habla del nacimiento de Jesús, ahí como dice la figura. Y pues también el Papa nos habla de esa primera representación del nacimiento que la comienza San Francisco de Asís en un pueblito llamado Grecio en el año 1223. Todos deben conocer esta historia, que es San Francisco quien le dice a la gente del pueblo que haga una pequeña representación. No había imágenes de San José, ni de María, ni del niño, pero cuentan algunos que tuvieron una visión, ¿no? donde San Francisco pues, tomaba en brazos al niño y lo besaba. Es desde entonces que empieza, sobre todo los monjes franciscanos, a fomentar el tema del nacimiento, la representación de la Navidad. Las fuentes franciscanas pues, nos hablan de todo esto. Estos son algunos cuadros y ese es el pueblito de Grecio, en Italia. Y yo, pues, como les comenté al principio, me he especializado un poco en los nacimientos virreinales en el Perú. Lamentablemente hay muy poca información al respecto. Lo que tenemos son algunas piezas que nos llegan a través de herencias familiares. A nosotros, bueno, a mí particularmente, pues, me llegó una pieza colonial muy, muy buena, un conjunto de piezas de un nacimiento. Y luego me he paseado un poco varias ciudades del Perú, Cusco, Arequipa, Lima, anticuarios, y por mi trabajo de restauración también he tenido la suerte de poder ver muchos nacimientos antiguos, ¿no? Es por eso que yo me especialicé en este tipo de piezas que más o menos están entre los años 1542 y 1821, que es la época del virreinato en el Perú, ¿no? ¿Cómo fomentan en esa época los nacimientos? Bueno, un empuje muy grande fue el Concilio de Trento, que
a través de este concilio se promovió mucho las artes plásticas y la veneración de las imágenes, y entre ellas pues esta costumbre de la celebración de la Navidad, ¿no? Entonces el Concilio de Trento impulsa mucho también la devoción al Niño Jesús, por ejemplo, que se da a raíz de esto. Los franciscanos, los padres franciscanos que llegaron a Perú desde 1532 más o menos, se comenzó a promover. Ellos tenían dentro pues de sus costumbres la preparación de la Navidad y hacer esos nacimientos en sus conventos, en sus iglesias, que luego se fue transmitiendo a las familias, ¿no? También la orden de los hermanos betlemitas, cuyo origen pues está en Guatemala. Tuve la suerte de comunicarme con un amigo que también colecciona nacimientos antiguos de Guatemala, y él me proporcionó una conferencia a la que pude asistir, donde se hablaba justamente de estos nacimientos y del famoso pues Rodrigo Arias, que vino a Lima y se encargó un poco de la labor de los hermanos de Lemitas, y ellos también tenían dentro de sus costumbres pues fomentar los nacimientos. De hecho, en algunos escritos de Ricardo Palma, pues hablan del nacimiento de la orden de los hermanos belemitas, ¿no? Entonces ellos fomentaron mucho de que en las familias se tenga esta costumbre, esta tradición, se conserve y se cree esta tradición de los nacimientos. En todo este tiempo que llevo coleccionando y especializándome un poquito en este tipo de esculturas, que son ya casi como 20 años, he podido hacer una clasificación de tipos de nacimientos, ¿no? Entonces tenemos los nacimientos de madera tallada, y vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿no? De esta clasificación que más o menos yo he hecho en base a mi experiencia. Los nacimientos virreinales, pues, de madera tallada, como los que podemos ver en la parte de arriba, en la primera imagen, que son policromados, pintados, por lo general de escuela quiteña. Existen algunos de ellos muy similares a los primeros, pero que la diferencia es que tienen la careta de plomo y las manitos de plomo. Y luego la policromía, pues, hace que se mimetice y no se sepa si es madera o plomo, ¿no? Y eso lo hacían, pues, para ahorrar el tiempo de fabricación, porque llevaba cierta calidad de tallado, pues, la carita y las manos, ¿no? Entonces, se ahorraban todo esto poniendo las caritas y las manitos de plomo. Otro tipo de técnica es la técnica mixta, que le llaman a las fabricadas con madera, tela encolada y pasta, como las que ven en la fotografía. Por lo general son de escuela quiteña, de escuela cusqueña, perdón. Es muy frecuente, incluso en la actualidad, muchos artesanos cusqueños siguen fabricando este tipo de imágenes. Utilizan la madera de maguey, ¿no? Que es muy blanda y muy fácil de tallar, para ponerle alma a esta escultura, y utilizan la tela encolada y la pasta, ¿no? Y luego hacen la policromía. Y básicamente lo que pintan es la carita y las manos, porque el cuerpo pues se cubre con telas, con ropas, ¿no? Y la técnica mixta también la encontramos con manitos y careta de plomo, ¿no? Tenemos también la técnica mixta, como hemos mencionado antes, con tela encolada esgrafiada. Justamente este tipo de imaginería hasta ahora se pueden ver. Hoy día estuve en la exposición Runanmaki del Ministerio de Cultura y me pasé por todos los puestitos y encontré uno de artesanos de Junín, que hacían unas piezas preciosas, perdón, de Apurímac, que hacían unas piezas preciosas justamente con esta tela, hasta ahora, ¿no? Pero ellos ya no hacían imaginería, sino básicamente pues costumbristas, ¿no? Piezas costumbristas. Pero utilizan la misma técnica, utilizan la madera de maguey como alma y este tipo de tela encolada, pasta, para hacer unas figuras muy bonitas, ¿no? Y me decía el artesano que era pues una técnica muy antigua de la época virreinal que ellos conservaban. Y luego las imágenes que también encontramos de esa época virreinal son las imágenes de plomo, ¿no? O de peltre. Y es que
famosos escultores españoles, sevillanos, andaluces, pues hacían imágenes de madera talladas, y era tal la demanda que comenzaron a fabricar piezas de este tipo, de plomo, ¿no? Vaciadas. En base a un molde, hacían varias copias en plomo o en peltre. Esta técnica, al parecer, venía de Europa Central, mucho más antigua, y en España como que bueno, se utilizó para hacer este tipo de imágenes de nacimientos y también de niños. En la actualidad, lo que conservamos es piezas completas de niños, básicamente, ¿no? Se promovió mucho la devoción de los niños Jesús, y, por ejemplo, hay un escultor sevillano, de la que nosotros tenemos 2 piezas en la colección, que es Juan Martínez Montañés, un escultor muy famoso, que ha hecho piezas impresionantes en Sevilla. En la Catedral de Sevilla está el Niño Jesús, un niño más o menos de 65 centímetros, de 12 años de edad, ¿no? También aquí en la Catedral de Lima tenemos algunas piezas espectaculares de madera tallada, de la Virgen, un San Juan Evangelista. Y bueno, era tal la demanda que tenía este escultor que comenzó a fabricar niños Jesús de plomo, ¿no? Y alrededor de él, algunos discípulos de él, pues también comenzaron a copiarle y a fabricar y a mandar a Europa y a España. Lamentablemente, con el paso del tiempo han quedado muy pocos niños de este estilo y son muy buscados y muy queridos, ¿no? Luego también de esta época encontramos algunos nacimientos de piedra de Huamanga, todos conocemos, fabricadas en Ayacucho. Al parecer, antes de la época virreinal, en la época inca, no se fabricaban ni se hacían piezas de este tipo de piedra, ¿no? Y es en la época virreinal, con escultores europeos, que se comienza a enseñar y a fabricar pues estas esculturas, y se hacen nacimientos y niños Jesús. Dicen que los niños Jesús tenían una gran fama en la época virreinal, hechos de piedra de Huamanga, y incluso le llamaban a la piedra de Huamanga en quechua, no sé exactamente repetir las palabras en quechua, pero le llamaban piedra del niño, ¿no? Porque hacían pues este tipo de esculturas de una gran cantidad de... Y luego tenemos el marfil, que en la época virreinal se comercializaban muchas piezas, encontramos Cristos, vírgenes, niños, Jesús. En el Museo de la Catedral de Lima podemos ver algunas piezas de esas, y en realidad se fabricaban en una de las colonias españolas, que era Filipina, y existe una escuela, ¿no? La famosa escuela hispano-filipina, que se caracteriza porque tenían las piezas de imaginería, tenían rasgos, vamos a decir, medio asiáticos, ¿no? Porque tomaban, pues, los artesanos la, la forma de las caritas de la gente que tenían ahí a la mano, ¿no? Y podemos encontrar algunas piezas de marfil de esa época virreinal. Actualmente quería aprovechar para invitarlos a la exposición de nacimientos que tenemos aquí, que va a empezar el día 16 de diciembre en el Centro Cultural El Olivar, ¿no? La sala de arte, que aquí tiene la dirección, y es una exposición con la colección que tenemos de nacimientos virreinales. Ahora vamos a pasar a hablar de algunas de las piezas de la exposición. Este nacimiento, que está dentro de un ropero, nosotros lo hemos querido poner ahí para poder conservar todas las piezas, digamos, expuestas durante todo el año, porque se estropean mucho cuando se guardan y se envuelven. Pues perteneció al mariscal Ramón Castilla. En la actualidad es propiedad de la señora Sofía Belaúnde Irigoyen de Salazar. Ella acaba de cumplir 106 años y conserva este nacimiento maravilloso, que tiene muchas escenas de los misterios de la vida de Jesús, ¿no? Que vamos a ir un poquito viendo. Las piezas son de madera tallada y policromada
posiblemente por el estilo, por el tipo de policromía de escuela quiteña, existe una gran desproporción de tamaños. Más o menos San José y la Virgen miden 33 centímetros, el niño mide 25 centímetros, que es un poco más grande en proporción a los padres, y las demás piezas que tenemos ahí, que son las otras escenas, como la presentación del niño, como pueden ver la figura de abajo, esa es la purificación de Nuestra Señora, ¿sí? La degollación de los inocentes, la anunciación, la visitación, el sueño de San José, son piezas más pequeñas. Y a mí me causaba un poco de extrañeza, ¿no? Esa desproporción. De hecho, en algunas iglesias, incluso actualmente vemos, ¿no? Que San José, la Virgen y el niño son más grandes y las otras imágenes pues son más pequeñas. Lo recoge, si no mal recuerdo, Ricardo Palma, ¿no? Cuando comenta de los nacimientos virreinales, que existía esa desproporción. Y uno, en la actualidad, cuando, bueno, encuentras piezas, siempre encuentras los pastores más pequeñitos, nunca encuentras una proporción exacta, ¿no? Entre San José la Virgen, el niño y los demás, las demás piezas, ¿no? Siempre San José la Virgen suelen ser de un tamaño pues, mucho más grande y el niño mucho más grande que los papás a veces. Evidentemente es para darle mayor importancia y para que se vean pues, que son los protagonistas, ¿no? De todo este montaje que es el nacimiento. Bueno, este nacimiento tiene todas estas piezas de madera policromada que han sido restauradas en los últimos años y se exponen. Esta, por ejemplo, son los tres Reyes Magos, son piezas de madera tallada, policromada, en muy buen estado, y que se han tenido que rehacer estas dos piezas que van adelante, que es el Ángel de la Estrella, o el Caballero de la Estrella, y el Heraldo, ¿no? Que son dos piezas que acompañan a los Reyes Magos y que coincidentemente también las tiene un nacimiento de escuela quiteña que está en Madrid. Uno de esos nacimientos famosos que España cuenta es el nacimiento que está en un convento, el convento de las Carboneras de Madrid, que es un nacimiento de la época barroca, del siglo XVII, XVIII, que justamente tiene unos Reyes Magos muy similares y estos dos personajes que van junto con los Reyes Magos, ¿no? Y evidentemente la calidad del tallado pues, es muy buena, la conservación ha sido muy buena y están en buen estado. Luego las puertas del ropero tiene estas otras imágenes que son la llegada a Belén, los divinos caminantes también le llaman, la huida a Egipto, está San Francisco, que es el patrono de los belenes, es el primero que representa el nacimiento, el desposorio de la Virgen y de San José, y una escena que se perdió en este nacimiento que se ha mandado a hacer de nuevo de madera policromada, que es Adán y Eva, ¿no? Porque claro, el nacimiento era de alguna manera pues como la gran pedagogía, ¿no? Para enseñar la historia de la salvación, ¿no? Entonces empezaba todo pues en la Inmaculada Concepción posiblemente, y se explicaba por qué era la Inmaculada, y luego pues Adán y Eva, y luego las escenas de la vida de Jesús o de la Virgen, más importantes. Y pienso que, claro, la gente lo que hacía pues era eso, representar toda esta historia de la salvación de alguna manera, ¿no? Este es otro nacimiento, este es un nacimiento arequipeño, adquirido en Arequipa, posiblemente del siglo XVIII, siglo XIX. Técnica mixta, tiene madera de maguey, tela encolada y pasta policromada. Los rasgos de San José y la Virgen son un poquito más europeos, no son tan mestizos. El niño es un niño de madera y de pasta, un niño precioso, con unos rasgos muy dulces, está bendiciendo con una manito. Y el angelito es un angelito que posiblemente viene de otro nacimiento, no sabemos si perteneció al mismo. Como ven, también tiene esa característica de ser más pequeñito, ¿no? Que los otros personajes.
Está vestido con algunas telas antiguas, con grecas antiguas y alguna tela que se ha conseguido un poco más moderna, porque con el paso del tiempo lo primero que se estropea pues es las telas, ¿no? Y quien tenga este tipo de nacimientos, yo les recomiendo que los tengan en alguna urna o en alguna vitrina, que no tengan contacto con la atmósfera ni con la humedad, y esa es la mejor manera de conservarlos, ¿no? Sobre todo aquí en Lima, que el clima es muy húmedo, se estropea mucho, también la parte de metal, la plata, el oro, el cobre se va corroyendo, se pone negro. Estos nacimientos vienen de Arequipa. Lo bueno que Arequipa, por el clima tan seco que tiene, es extraordinario para la conservación de piezas antiguas, ¿no? Y este es un ejemplo cómo se han conservado muy bien durante más de 100 años. Este es otro nacimiento, también de mucha calidad. El niño es especialmente bonito, ¿no? Es muy dulce, está bendiciendo con una manito. También tiene una técnica mixta, es un niño para vestir, es un nacimiento para vestir. Y las telas que se han utilizado son unas telas antiguas, muy ricas. Por ejemplo, el niño tiene unas grecas de hilo de plata, que son muy escasas, ¿no? Se consiguen muy poco, se utilizaban mucho pues en la época colonial. Yo he tenido la suerte de estar por Europa y buscar este tipo de grecas, por ejemplo, pues no se imaginan lo caro que puede salir un metro de este tipo de grecas, y evidentemente es impagable, ¿no? Y acá se pueden conseguir en algunos casos, muy pocos, en anticuarios que se utilizan para vestir estos nacimientos. Este es un nacimiento de escuela quiteña, todo hecho de madera. San José la Virgen están arrodillados, el niño, ¿no?, está con una manito también bendiciendo. Los Reyes Magos posiblemente pertenecieron a otro nacimiento, también son de madera policromada. Este tipo de reyes con esta forma son mucho más recientes, ¿no? Posiblemente de mediados de 1800. La Virgen y San José han sido intervenidos porque estaban bastante apolillados, y es una pena porque por afuera pueden estar en muy buen estado, pero hay que analizarlos bien porque por adentro pues la polilla se come toda la madera, ¿no? Entonces hay que hacerles todo un tratamiento. La arqueta es moderna, inspirada pues en un sagrario, en una pieza colonial barroca, eh, para albergar este nacimiento. Esta es una imagen, más o menos miden 25 centímetros los Reyes Magos. San José mide unos 20 centímetros arrodillado. Este es otro nacimiento muy curioso, pequeñito. San José mide 8 centímetros, es muy pequeñito y tiene la característica de que las manitos y la cara son de plomo, ¿no? En un nacimiento miniatura, pues podemos encontrar eso. Igual el niño mide como 3 centímetros, es un guaguahualta, le llaman, a este tipo de envoltura en quechua, niño envuelto, guaguahualta, y también tiene la careta de plomo, ¿no? No sé, bueno, estaba en muy mal estado, los hemos restaurado, y ahí hemos descubierto pues la carita totalmente de metal, que de alguna manera también ayuda a que se preserve, ¿no?, las facciones. Y los Reyes Magos, que posiblemente también son de otro nacimiento porque los adquirimos por distintos medios y los hemos juntado, ¿no? Están también en una casita de inspiración colonial. Este es otro niño, otro nacimiento de una familia Huamán de Lima, que nos lo cedió. El niño tiene una coronita de oro con piedras. Se ve que la familia pues tenía mucha devoción al nacimiento y tenía algunos juguetitos de plata, ¿no? Le ponían ahí al niño. Está dentro de un baúl antiguo que lo hemos adaptado para albergar este nacimiento y se conserve mejor. Es un baúl que se abre y está ahí el nacimiento. La calidad de San José y la Virgen, así como del niño, son de muy buena calidad, de primera. Y pueden observar, porque
pertenecían al mismo grupo, el burro y la vaca, pues que formaban este nacimiento, pues son de otra proporción, ¿no? Suelen ser un poco más chicos. La calidad es muy buena, la policromía, la Virgen siempre dentro de esa policromía, con algunos diseños de crisantemos, que es una flor que se utilizaba mucho, sobre todo en los vestidos de la Virgen, que tiene también bueno, viene de la parte oriental, ¿no? Pero que ya en la época colonial se utilizaba y quizás se traía, quizás en las telas que se importaban de Oriente, ¿no? Y que tiene un especial significado, como todo en el nacimiento, ¿no? Que está lleno de significados y tradiciones. Esta es otra escena muy bonita, los divinos caminantes. En algunos conventos, sobre todo, y algunas familias, evidentemente por devoción también lo hacían, pues los tiempos previos a la Navidad ponían estas imágenes para recordarnos la llegada de Jesús, ¿no? En poco tiempo, ¿no? Y era pues los divinos caminantes que van camino a Belén, ¿no? La Virgen encinta y San José ahí jalando el burrito. Algunos conventos pues, tenían la costumbre de las famosas jornadas, que eran oraciones previas a la Navidad, un tiempo litúrgico. Y esta es una pieza muy bonita. El burrito es de madera, estuvo en muy mal estado y ha sido restaurado. La Virgen es técnica mixta, madera de maguey, tela encolada, ¿no? Y San José también. Posiblemente San José venga de otro nacimiento y se tuvo que adaptar a la Virgen que venía con el burrito, ¿no? Vanessa. Estos son algunos detalles de los divinos caminantes. Este es un niño Dios triunfante de plomo. La devoción al niño Jesús, que fue impulsada también por el Concilio de Trento, la infancia del niño Jesús, pues fue muy grande, ¿no? Y alcanzó, pues, grandes dimensiones dentro de la devoción, espiritualidad en la época virreinal. Tenían varias fiestas alrededor de la Navidad, una de ellas el dulce nombre de Jesús, y luego, pues, evidentemente, la bajada de los reyes, ¿no? La bajada de reyes, donde decían que era costumbre cambiar al niño que estaba echadito en el Belén por un niño de pie, un niño triunfante, ¿no? Esta escultura mide 43 centímetros, es hecha en plomo, posiblemente del círculo de Juan Martínez Montañés, justamente el curador de esta exposición que actualmente hemos hecho con la Municipalidad de San Isidro y con el Patronato de La Plata, en el Centro Cultural del Olivar. El curador es un historiador de España, Ángel Martín, que ha escrito un artículo sobre estos niños de plomo. Él tiene muy bien estudiado todo este tema de los niños de plomo del círculo de Juan Martínez Montañés, que es un escultor sevillano de muchísimo prestigio, muy conocido en España y a nivel mundial. Y tiene identificado en algunos conventos algunas piezas de Martínez Montañés y de un discípulo de él. Y ha tenido, bueno, la amabilidad de aceptar ser el curador de manera virtual, evidentemente, de la exposición de ahora que vamos a presentar. Y este artículo pues, nos habla de algunas piezas muy similares a esta de acá, que se encuentran en unos conventos de España, ¿no? Y es un poco lo que contaba anteriormente, la fama de este escultor y de los discípulos pues era tan grande y la demanda era tan grande que no se daban abasto, ¿no? Los precios eran bastante altos de las esculturas que hacían y comenzaron a fabricar piezas en plomo que les aligeraba un poco el trabajo, porque ya no eran de madera, sino de plomo, que eran copias, pero la policromía, que también es todo un arte en las esculturas, pues era el mismo trabajo, ¿no? Era un trabajo pues, similar el que se hacía en las piezas de madera y en las piezas de plomo. La calidad era muy buena.
La dificultad que tienen las piezas de plomo es que cuando se golpean, cuando se caen, se doblan, es muy difícil restaurarlas. Es muy difícil restaurarlas porque el plomo pues es un metal y entonces para poder soldarlo, para poder malearlo, hay que calentarlo. Y al calentarlo, toda la pintura pues salta, ¿no? Se sale. Entonces la pieza queda pues prácticamente sin pintura. A pesar de eso, esta pieza la hemos restaurado y ha quedado en muy buen estado. Estas son algunas imágenes de la pieza sin ropa para que se vea la anatomía tan bien hecha de Juan Martínez Montañés y del círculo de él. Cuando hablo del círculo, hablo de los discípulos de Juan Martínez Montañés, ¿no? Que es uno de los escultores sevillanos que al parecer tomó como referencia la escultura clásica griega, romana, eh, para hacer las piezas que esculpía, ¿no? En este caso, pues de algunos ángeles o niños o putis de la escultura clásica. Esta es otra pieza del Círculo de Martínez Montañés, que es un niño de la Pasión. Se le representaba pues en este caso, ¿no? Una de las formas de representarlo es con una calavera y con la cruz. La calavera, que de alguna manera pues es el sueño de Jesús, de la pasión, ¿no? Sueña pues que va a vivir lo que es la pasión por amor a nosotros, pero también tiene un significado que es la calavera de Adán, ¿no? O sea, donde, donde vino el pecado, pues vino la salvación, ¿no? Que es Cristo. Entonces, ese simbolismo, pues, está lleno de significado, pues, en todas esas esculturas, ¿no? En este caso, es eso. El niño que está dormido y que sueña con la pasión por amor a los hombres, y a la vez, pues, esa calavera que simboliza a Adán y Eva, el primer hombre, y a ese árbol de donde nos viene la salvación, que es la cruz, ¿no? Este niño mide más o menos 45 centímetros, se ven rasgos muy europeos, una carita muy dulce, la anatomía pues es un regordeta, muy bien hecha, está restaurada recientemente por la familia Barbosa Stern y ha quedado en muy buen estado también. Tenemos ahí una imagen. Este niño Dios es un niño Dios de 56 centímetros. Este niño es de madera tallada, no ha sido intervenido, no ha sido restaurado. Se conservó en una urna de vidrio y yo pienso que es por eso que se ha conservado en muy buen estado, a pesar que tiene una grieta en el pecho y en el ojo. Se conserva la policromía y en sí toda la madera pues no se ha polillado. Tiene un resplandor, unas potencias de plata doradas al fuego. Posiblemente es un niño genovés, de escuela genovesa, italiana, por la similitud que tienen los rasgos de los ojos con otras esculturas de esta escuela, ¿no? La calidad de la escultura es de primera, el tamaño pues es también una pieza bastante grande, 56 centímetros. Por la forma de señalar la mano, podrían algunos decir que también perteneció o se refiere esta escultura a San Juan Bautista, ¿no? Que se solía representar niño. Hay toda una corriente del año 1700 que representaban a San Juan niño y a Jesús niño, ¿no? Sin embargo, lo que podemos decir es que la familia propietaria de este niño, que lo conservó durante muchas generaciones, lo tenía pues como niño Jesús, ¿no? Y lo veneraban así. Entonces es un niño Jesús muy bonito, de una calidad excepcional, de escuela italiana, ¿no? Y la anatomía es muy buena, perfecta. Lamentablemente no tenemos fotos del niño desnudo, que voy a tratar de hacerlas, pero también es una anatomía muy,
muy realista. Esta es una escultura de 28 centímetros de la escuela quiteña, el Niño Dios Pasionario, también con esos rasgos europeos. Sin embargo, fue posiblemente hecho en Guayaquil, Quito, que pertenecía al Virreinato del Perú, y había un gran tráfico, pues no tráfico, sino comercio, ¿no?, de piezas ecuatorianas. Este niño es un niño muy pequeñito, de apenas 8 centímetros, de madera, el famoso niño de la bola. Es una representación del niño Jesús como rey de reyes, ¿no? Y el hecho de estar con el mundo en la mano, pues representa eso, que es rey de reyes. Esta costumbre de representar a Jesús con el mundo con el mundo en la mano, pues viene de la época romana, ¿no?, de algunos emperadores que solían representarse así. Luego la imagen de Cristo se comenzó a representar así, y luego la imagen del niño se comenzó también a representar de una manera, pues, que mostraba, ¿no?, que Jesús era el Rey de Reyes y donde venía la autoridad, la verdadera autoridad. Esta es una imagen en madera tallada muy pequeñita, 8 centímetros, como digo, más la corona, ¿no?, que es una coronita de plata colonial que ha sido restaurada. Esta es una pieza que a mí especialmente me gusta mucho, es de marfil, es una pieza bastante grande, mide 20 centímetros de largo, posiblemente escuela hispano-filipina. En esa época pues había mucho comercio de piezas de este estilo. En la actualidad es muy difícil y ya no se utiliza el marfil para ningún tipo de esculturas. Y la cunita es hecha actualmente de inspiración colonial por artesanos limeños, ¿no?, y de una calidad muy buena. Este es un niño también muy bonito, de 50 centímetros. Es un niño que está sentado. Escuela limeña. Es lamentable que en los nacimientos no tengamos nada escrito, porque, claro, al ser piezas de menor tamaño, no eran piezas monumentales como las piezas escultóricas de las iglesias, pues no había ningún tipo de registro o contratos, ¿no? La poca información que tenemos sobre los nacimientos los ha obtenido aquí en Perú una profesora de la Universidad de Piura, Ruth Rosas Navarro, que ha hecho una investigación en base a los archivos de los barcos que venían de España y que traían pues una serie de mercancías para la venta, ¿no? Y ahí comentan pues que traían nacimientos, niños Jesús, caritas de plomo, manitos de plomo, y en alguno que otro pues también habla de los niños que se traían de Quito, ¿no?, de Ecuador. También se tienen registros en base a unos estudios que esta profesora ha hecho, a quien le agradezco mucho estos estudios, esta investigación que ha hecho, en base a testamentos, ¿no? Entonces, muchos piuranos de la época colonial testaban al morir, pues, su herencia y en algunos casos hablaban de algunos nacimientos que dejaban, pues, para tal iglesia o para tal convento o para tal familia, ¿no? Y para que vean que, por un lado, pues tenía ahí su importancia y su valor económico, eh, más o menos se pone por escrito, pues, si no valiera tanto, pues no se dejaría por escrito, pero se consideraban verdaderas obras de arte, ¿no? Bueno, volviendo a esta pieza, en concreto es un niño Jesús de mucha calidad, tiene unos ojos muy grandes de cristal y en este caso, pues, está vestido de morado, es por eso que le llaman niño pasionario o niño de la pasión, con una corona de plata muy bonita y un vestido bordado de la época virreinal,
ese tipo de bordado le llamaban canutillo, que es con hilo de metal, hilo metálico, base a plata y metales, es por eso que es plateado, se hacía pues este tipo de bordado, ¿no? Igual los flecos de las grecas pues también están en base a hilos de metal, ¿no? Hilos de plata. Ese es un nacimiento bastante grande, más o menos San José mide 1,30 m, 1,20 m. La Virgen es una pieza antigua, es de las piezas más antiguas que hemos conseguido. La trajimos de Arequipa, está en muy buen estado. Le hemos querido adaptar para un nacimiento y le pedimos a este escultor cusqueño, que es un maestro famoso, Abraham Aller, que nos haga el San José para que acompañe a la Virgen. Y en base a las características de la Virgen, pues este escultor hizo en madera de maguey íntegro y en pasta esta escultura de San José, que acompaña este nacimiento. Y el niño es de nuestro amigo Miguel Valderrama, que es un niño cusqueño, muy bonito de pasta y debe tener madera de maguey también, antiguo, que el niño debe medir más o menos unos 45 centímetros a 50 centímetros, es un niño bastante grande, ¿no? La cunita está hecha con algunas piezas coloniales que hemos rescatado y completada pues con piezas modernas, ¿no? Es un nacimiento muy bonito, con coronas de plata bastante grandes. San José tiene una vara con algunas flores, con hilos de plata, hilos de oro, ¿no? Muy bonitos. Este es otro nacimiento de escuela quiteña. El niño Jesús sentado en un trono de plata. Y se tenía la costumbre de la fecha de la fiesta de los Reyes Magos, por ejemplo, se cambiaba al niño que estaba echadito, porque este niño, por la posición que tienen las piernitas, se puede echar en un almohadón y queda echado medio dobladito, ¿no? Pero a la vez también se puede sentar en un trono, como en este caso, para recibir a los Reyes Magos, ¿no? Por ejemplo. Es un nacimiento de escuela quiteña. La Virgen es de muy buena calidad, tiene 23 centímetros y el niño también está muy bien conservado con unos ojos muy verdes, ¿no? Ahí pueden ver las tomas. Y ya vamos terminando. Estas son algunas imágenes, estas últimas imágenes que quedan de fabricación moderna, donde podemos ver cómo se conserva este trabajo que se realizaba en la colonia de escuela cusqueña, en la ciudad de Cusco, en la ciudad de Arequipa, y siguen fabricando este tipo de piezas de maguey, ¿no? Este niño, por ejemplo, es de maguey, de madera de maguey, íntegro de madera de maguey. La pasta que tiene, la pasta es básicamente para cubrir la madera y para darle la policromía. Es hecho por la maestra Abigail Aller, que sigue fabricando estos niños y estos nacimientos de muy buena calidad, ¿no? Es un niño Jesús, está con un rosario, tiene un vestido con grecas de plata antiguo. Ahí están las tomas, ojos de cristal. Este es un niño que diríamos que es de escuela española, ¿no? Por los rasgos, por las características, hecho por José Gutiérrez, un escultor y un restaurador limeño, vestido con piezas, con telas antiguas, con grecas antiguas, un estandarte antiguo. Ese tipo de representación del niño triunfante o el niño con el estandarte como símbolo de la resurrección de Cristo, ¿no? Mide 48 centímetros, es de formato grande, con una cara muy dulce. Este niño, hecho también actualmente por el maestro Abraham Aller, es un artesano cusqueño, hermano de la otra escultora que hemos mencionado anteriormente. Ha ganado varios premios, uno de ellos un premio de la UNESCO por la conservación de esas costumbres
en la fabricación de este tipo de piezas, ¿no? Este es un niño pasionario, como podemos ver, con rasgos muy dulces, ojos casi claros, ¿no? Y que todavía conservan esas costumbres pues, de ponerle cabello natural, ¿no? Sin embargo, está vestido con telas antiguas, con un encaje, un tul, ¿no? Bordado con hilo metálico, que actualmente no se consigue, son todos hechos a mano, que hemos conseguido en algunos anticuarios. Muy bien, creo que eso es todo. Y qué pena que no hay preguntas, ¿no? Sería un placer poder contestar algunas preguntas. Están todos invitados a la exposición. Aprovecho para comentarles, la exposición va a estar desde el día 16 de diciembre hasta el día 15 de enero. Es en el Centro Cultural El Olivar, que está en el Parque El Olivar, en el Bosque El Olivar, debajo de la biblioteca. El horario es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? Se está exponiendo muchas piezas que el año pasado no las expusimos en Miraflores. Son piezas nuevas, entre ellas el nacimiento del presidente Ramón Castilla, ¿no? El nacimiento íntegro, esta vez se está exponiendo. Muchas gracias. Alberto, te agradecemos muchísimo por la brillante exposición y la disposición que siempre tienes. También agradecemos a todas las personas que nos han seguido en esta transmisión a través de YouTube. Y bueno, les pedimos que estén atentos a nuestras próximas actividades por la Navidad. Y bueno, que tengan todos muy buenas noches.